Buenas tardes, buenas noches, compañeras, compañeros. Me han pedido que hable un poco de la actitud y de la actividad y del avance del imperialismo en América Latina hoy. Y tengo que decir que, bueno, las tácticas del imperialismo se renuevan. En otro momento hemos sufrido dictaduras realmente prolongadas en casi todo el territorio latinoamericano. Hablo de los años 70, 80, incluso 90. Dictaduras que dejaron realmente un saldo muy doloroso para nuestros pueblos. Genocidios como el de Guatemala, genocidios como el de El Salvador, genocidios como el de Argentina. Y en cada uno de los países se fue repitiendo esa decidida intervención e injerencia norteamericana con, obviamente, la complicidad de fuerzas locales, fuerzas políticas locales, que terminaron instalando gobiernos pro dictadura, gobiernos de extrema derecha. Sucedió en casi todos los países y a la vez, en ese momento también había respuestas muy contundentes, un mar de guerrillas por toda la dimensión del mapa latinoamericano caribeño, la presencia incluso del comandante Che Guevara en Bolivia y todo el aliento que Cuba revolucionaria y socialista, le estaba dando a la rebelión popular para enfrentar las dictaduras. Eso obviamente terminó en un momento con derrotas militares, no políticas, pero militares de las fuerzas insurgentes, y con un avance político-ideológico del imperio hasta llegar a un nuevo ciclo que podríamos definirlo en los años 90, donde el imperio empieza a trabajar la idea a dar la batalla de ideas desde ese punto de vista y trabajar con la impronta de que se había acabado la historia, de que la izquierda había sido aniquilada, derrotada, y que tipos como Fukuyama aparecían dando clase de que no valía la pena pensar en insurgir por izquierda, porque estaba claro que el capitalismo tenía una fuerza muy potente y obviamente capitalismo, imperialismo y hoy decimos también patriarcado y sionismo son un mismo paquete. Pero como los pueblos no se quedan quietos y no terminan de rendirse nunca, ni levantan bandera blanca, lo hacen algunos eunucos, pero está claro que en el mismo momento que se decía esto, aparecía la rebelión zapatista en Chiapas, ya había aparecido con fuerza la rebelión civil y militar del comandante Hugo Chávez, Caracazo, los levantamientos cívico-militares de Chávez, y todo se fue al garete en esa idea de que se acabó la historia. Comenzó una nueva historia. Y andando y andando y andando apareció todo también esta década al calor de la Revolución Cubana, esta década que vivimos en la cual teníamos gobiernos progresistas y revolucionarios en distintos países. Obviamente la aparición de la Venezuela bolivariana con Hugo Chávez ganando una elección, pero produciendo a partir de haber participado dentro de las democracias burguesas en una puja electoral,
cosa que a Chávez al principio no le gustaba porque era con lógica, descreía del camino de la democracia burguesa, pero finalmente lo, lo llevaron los acontecimientos a participar y finalmente venció y cambió la constitución, convocó a asamblea constituyente y produjo una revolución realmente impecable que tuvo sus ataques permanentes con mucha fuerza cuando el golpe petrolero, cuando el paso breve de Carmona y el secuestro del comandante Chávez en la isla de la Orquila, y finalmente esa década con Correa en Ecuador, con eh, el, la presencia siempre de Nicaragua sandinista, con Cuba, con Venezuela, con la Argentina de Kirchner, finalmente empezó también a tener sus contradicciones, sus problemas, sus debilidades, y eso se fue alejando de nuestro panorama. Hasta que el imperio decide cambiar de táctica y ya no generar, como había hecho en los 70, 80, golpes militares, sino iniciar un camino de golpes palaciegos, golpes electorales, pasó golpes eh, parlamentarios, minar el campo del progresismo, que no es nada difícil, porque el progresismo nace con debilidades ideológicas, dice que hay que hacer, pero después no hace lo que dice que hay que hacer, y empieza a darse elementos que nos llevan hasta el día de hoy, donde el imperio ha generado una serie de gobiernos de extrema derecha con características neofascistas en la mayoría del mapa latinoamericano. Esto nunca, salvo esa experiencia de los años 70, que a diferencia de esto tenía contestación inmediata, nunca se había dado tanta extensión del imperio por lo que ellos llaman su patio trasero. Y esto nos lleva a muchas reflexiones, obviamente, y hay casos que tenemos que charlarlos y analizarlos más profundamente. El caso argentino es uno de ellos. ¿Cómo surge un personaje como Javier Milei? Que es la pregunta que se hacen muchos en el mundo, ¿cómo ustedes, los argentinos, toleran que un tipo como Milei esté en el gobierno? Ahora ya no lo dicen tanto porque hay varios Milei, de la Espriella en Colombia, Mulino en Panamá, Santiago Peña en Paraguay. Bueno. Y los Milei precisamente nace, obviamente, no de una galera de un mago, sino de una operación, un plan. O sea, al principio nosotros no lo queríamos ver, los propios argentinos decíamos, este tipo no va a llegar a nada. Pero de un plan de las corporaciones y sobre todo del sionismo. Figura que después de mucho tiempo aparece pesando y caminando fuerte en el continente, junto a su hermano gemelo, que es el imperialismo yanqui, el sionismo. Y llegamos a este momento de hoy en el cual Milei, bueno, gana las elecciones una y dos veces, se aprovecha obviamente de toda una canalla mediática que le hace toda la claque para que de alguna manera sea impuesto ante la sociedad civil, viene con un plan ultra neoliberal, pero sin inventar nada. Digamos. Ya hemos visto estos planes, pero hemos visto fracasar. Ahora los vemos generalmente avanzando, por lo menos en Argentina, con la anuencia de la debilidad de las fuerzas populares.
Milei nace como producto del fracaso del progresismo encarnado en su momento por los Fernández, Alberto y Cristina Fernández de Kirchner, que pudiendo hacer un cambio profundo, porque tenían los votos y la voluntad política de la mayoría de los argentinos que estaban hastiados de Mauricio Macri, se quedaron en el discurso, pero no avanzaron. Y no solo no avanzaron, sino que retrocedieron y abrieron las puertas a el acuerdo con el Fondo Monetario, amparado por el Congreso de la Nación y con el protagonismo de un personaje llamado Sergio Massa, que fue el candidato que elige Cristina Fernández, a los que todos creen que es una gran estadista, pero que en realidad vive de equivocación en equivocación. Y este Sergio Massa es el que enfrenta a Milei y es vencido, derrotado, y con ello la esperanza de muchos argentinos de que no llegara un tipo como el actual presidente, que ya en la campaña preanunciaba todo lo que después hizo, y si faltaba algo, hacía la campaña con la bandera de Israel. Pero hay un detalle también que destacar, que la alfombra roja que le pone el progresismo para que entre Milei, y esto se repite en muchos países, obviamente a la vez avala políticas ultra neoliberales dentro del progresismo que provocan hambre en nuestros compañeros y compañeras de los barrios, que provoca despidos en las fábricas. No empezó con Milei, es una continuidad. Es parecido a lo que ocurrió con Felipe González y Aznar. Felipe González hace toda la tarea sucia desde el PSOE, del socialismo, para que después entre José María Aznar a poner la guinda de la torta. Lo mismo pasa en la Argentina con el progresismo. Las grandes movilizaciones que se estaban dando en el momento que gobernaban los Kirchner y Alberto Fernández, obviamente eran porque había políticas de hambre, políticas de dependencia con las corporaciones, ya en ese momento. Después viene Milei y pone el nudo al paquete y avanza aún más, y en pocos meses hace retroceder el país prácticamente a la Edad Media, a nivel de legislaciones laborales, a nivel de anulación de conquistas, a nivel de despidos masivos, pero masivos, y sumerge a una gran parte de la población realmente en un momento, en un pantano. Pero hay que destacar otro detalle, hay que abrir un paréntesis y decir que Milei llega con votos, que ese plan imperial sionista norteamericano llega con votos, y los votos salen no solamente de los ricos, o de la clase media boba, que cree que se puede hacer, que puede ser rica en cualquier momento, sino también sale de los sectores deprimidos y de la juventud de los sectores deprimidos, que entre un candidato que ya se lo había visto, que se rendía ante el Fondo Monetario Internacional, y otro que prometía acabar con la casta política, prefirieron tirarse a la pileta y comprar ese nuevo. Y lo decían con estas palabras. Lo otro ya fracasó. Nosotros, eh, vamos a ver, a este no le creemos tanto, pero bueno, vamos a probar. Con ese nivel de irresponsabilidad que obviamente tiene que ver con la institucionalización permanente y repetida de la democracia burguesa, que es una trampa, la democracia actual, a la que nosotros llamamos burguesa porque es parte de eso, es una trampa de los ricos, del imperio, del capitalismo, para cada 4 años ilusionar a las grandes mayorías de que las cosas van a cambiar, y obviamente cambian para peor, nunca para mejor.
Y si cambian algo para mejor, es por pocos meses. Y así estamos en la Argentina, donde además, ahí sí, debuta por primera vez fuertemente el sionismo, porque Milei se considera el primer gobernante sionista de Latinoamérica. Viaja a Israel, aplaude el genocidio israelí, eh, hace negocios con Israel y trae la empresa Mecorot estatal de aguas a la Argentina, después se extiende por Chile, Paraguay, por todos lados, la empresa estatal de aguas israelí, la que le quita el agua a los palestinos. Milei inicia una nueva etapa y como les digo, no mintió, profundizó en lo que había dicho. Él, por ejemplo, fíjense, debate preelectoral, antes de la elección, tres candidatos, Patricia Bullrich, ultraderecha, Sergio Massa, el hombre del progresismo, un tipo que trabajaba ya en ese momento era CEO ejecutivo de empresas transnacionales, y Milei. Hacía poco tiempo que se había producido el heroico levantamiento palestino del 7 de octubre del 23, y en el debate electoral los tres dicen lo mismo. Dicen, apenas lleguemos al gobierno, vamos a ilegalizar a Hamas y a Hezbollah en Argentina. Es ridículo, porque ni Hamas ni Hezbollah existen en Argentina, pero era el peaje que había que pagar para sus amos. Había que decirle a Israel y a Estados Unidos, vamos a hacer lo que ustedes quieran. Y lo hicieron. Por lo menos Milei lo hizo. Y los otros, obviamente, Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad, lo primero que hizo fue a Israel a comprar armas, se puso un uniforme militar israelí, hizo prácticas de tiro con los oficiales israelíes en los territorios ocupados, todo lo que Israel les pide. Eso es lo que tenemos hoy en la Argentina, con obviamente rebeliones, con rebeldías, con marchas, con movilizaciones, pero sin dar la talla ni estar a la altura de circunstancia de la embestida brutal que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos una central obrera entregada, porque la gente está choqueada por toda la política económica que los nos sumerge a todos los argentinos a índices de pobreza que nunca habían existido, ni siquiera con la dictadura militar. Hoy se han tomado en la Argentina medidas que ni la dictadura militar se atrevió a tomar. Y esto se hace doblemente, por un lado por el que inviste y por otro lado por el que concede. Y estamos a un año y pico del 2027, eh, elecciones presidenciales, y hoy por hoy muchos dicen que gana Milei. Y ojalá esto no ocurra, ojalá se produzca algo que pareciera un milagro, pero la oposición no da la talla. La oposición le vota innumerables veces las leyes que Milei quiere que le voten. Esto pasa lo mismo en otros países de otra manera. Paraguay es parte de prácticamente ser desde hace tiempo una colonia norteamericana, israelí. Los oficiales del Mossad le han dado instrucciones repetidas veces a las Fuerzas Armadas y Policiales paraguayas, con un plan económico obviamente ligado a lo que Trump necesita, y con la anuencia de la posibilidad de generar, como ya existe, bases militares norteamericanas en el Paraguay. Cosa que Argentina también va camino a eso, porque si faltaba algo en Argentina, ahora se va a instalar un consulado israelí en Tierra del Fuego, en la extrema Patagonia, que abarca, ese consulado va a abarcar esa zona, Islas Malvinas y Antártida Argentina. Islas Malvinas, donde ya hay empresas israelíes saqueando el petróleo. El otro caso es el de Chile, donde un nazi llega, eh,
después del fracaso estruendoso del progresista Boric, con comillas y más comillas, que también hizo toda la tarea sucia para que termine de cerrarla José Antonio Katz. Y vaya que hizo tarea sucia Boric, que embistió contra los sectores populares, embistió contra el pueblo mapuche, y ahora viene, obviamente, Katz para dar más leyes y arrinconar al pueblo mapuche, cosa que le va a costar, pero generar esa política de etnocidio en el sur de Chile, entre comillas, que es nación mapuche, de un lado y del otro en la cordillera, es nación mapuche, tanto en el lado argentino como en el lado chileno. Y se ve de pronto un nazi que lo primero que hace es solucionar los problemas con Israel, hacer pactos de intercambio, de venta de armas, de compra de insumos. Antes los nazis, por lo menos lo que nosotros sabíamos, los nazis odiaban a los judíos. Ahora los nazis, como los judíos se han hecho nazis, los judíos sionistas se han hecho nazis, ahora son hermanos. Y la política de José Antonio Caz es la que Trump lleva adelante en Estados Unidos. No forma el ICE para combatir a los inmigrantes, pero forma una entidad parecida. Argentina también acabó de instalar algo parecido. Y el enemigo más próximo son los inmigrantes. Y empieza la deportación, la época de Hitler. Pero dentro de una democracia. Ganó con votos. Ganó con votos, entonces puede hacer lo que quiere. ¿Qué es lo que debería hacer el progresismo cuando gana con votos? Hacer lo que prometió que iba a hacer, pero no lo hace. En otro caso, obviamente, aparte de Chile, es Uruguay, donde hay un gobierno progresista llamado Orsi, pupilo de ese gran traidor llamado Pepe Mujica. Lo siento para los que creen que Pepe Mujica es un viejito, era un viejito bonachón y que daba lecciones de ética, porque siempre fue realmente un gran adorador del capitalismo. Él mismo lo decía, un administrador del capitalismo, aparte de haber dejado muy lejos todo el planteo de los tupamaros históricos, ¿no? Pero Orsi, que llega por votos también, ya empecé a flaquear desde el principio porque eh, tiene relaciones con Israel. Y yo nombro mucho Israel porque Israel es parte de toda la avanzada imperial en el continente. Y obviamente le perdona a Israel todo y la colectividad israelí sionista uruguaya presiona y no rompe relaciones que tiene de entidades uruguayas con Israel, hermanamiento. Obviamente una parte de sus votantes se lo reclama, pero la cosa sigue allí. Y además, si faltaba algo, Orsi se sube al portaaviones norteamericano, como hizo Milley, también se saca la foto, se abraza con los soldados, con los oficiales norteamericanos. O sea, son lacayos. De un lado y del otro son lacayos. Así se va construyendo eso que Trump definió hace muy poco y los reunió a todos y ahora lo vuelve a reunir a todos en este congreso que va a ser de los anticomunistas y los que no quieren a la izquierda en el continente. Los reunió a todos en el llamado Escudo de las Américas, que es una institución de países que van a propender a llevar adelante las ideas de Estados Unidos, las prácticas de Estados Unidos y sobre todo la represión de Estados Unidos de todo nuestro país. ¿Qué decir de Centroamérica, de Guatemala? Un país con un gobierno progresista de Arévalo, donde también, obviamente, se repite el mismo esquema, tratados de libre comercio con Estados Unidos, tratado de libre comercio con Israel, todos tienen tratado de libre comercio, eso que tanto combatimos en otra etapa, así como combatíamos el ALCA y con la ayuda de Chávez y de
de Fidel se impuso el ALBA. Bueno, ahora volvieron los tratados de libre comercio con todo desparpajo, con ambos países, con Estados Unidos y con Israel. Y Guatemala es parte de eso, además de tener, junto con Argentina y con Panamá, una de las comunidades, colectividades judías más importantes, que además practican mayoritariamente su adscripción al sionismo y que además se llevan algunos ciudadanos guatemaltecos, entre ellos indígenas, a Israel, les dan la nacionalidad y después los usan de mano de obra barata, pero siempre dentro de la adscripción al sionismo. Guatemala, que como muchos países del continente, pero sobre todo de Centroamérica, sufrieron uno de los peores genocidios, 200, 150 mil personas muertas, entre ellos muchísimos indígenas y campesinos, en los años 70, 80, y que además detrás de ese genocidio estaban Estados Unidos e Israel. El famoso batallón de Caibiles que combatía a las guerrillas y a los campesinos guatemaltecos fue formado por oficiales del ejército israelí. Llegan con votos, vuelvo a decir, y gobiernan para los Estados Unidos. Llegan con un discurso de extrema derecha y gobiernan para Estados Unidos. Llegan con un discurso progresista y gobiernan atendiendo los intereses de Estados Unidos. Es un esquema que se repite en casi todo el continente. El Salvador, pegado a Guatemala, es exactamente lo mismo. Bukele institucionaliza la idea de la seguridad y con ese esquema de defender la seguridad genera racias, detenciones y asesinatos en la mayoría de los barrios humildes, donde sí caza algunos integrantes de las maras, de las bandas criminales, que además la mayoría tienen anuencia y roban muchos de ellos para funcionarios de los gobiernos, o para las policías, o para los militares, y a la vez, en esa embestida, obviamente asesinan, encarcelan a militantes del Frente Fernando Martí, a militantes sociales de la izquierda, generan los campos de concentración carcelarios más grandes de toda Latinoamérica y exporta, Bukele, exporta esa receta y la quieren aplicar todos. Todos quieren, como uno de los grandes discursos de la derecha, es hay que atender la seguridad, más policía, más militares, más cárceles, más... Bueno, el modelo Bukele le cierra perfectamente, perfectamente. No solamente eso, Bukele, iba a decir un ex palestino, un hombre de ascendencia palestina, Naif Bukele, es uno de los más arrastrados hacia el gobierno de Netanyahu, que a la vez alimenta toda la idea de que hay que instalar, les pide a todos los países latinoamericanos, hay que mover la embajada de cada uno de esos países de Tel Aviv a Jerusalén, porque hay que mostrarle al mundo que Jerusalén es Israel, no es del mundo árabe ni Palestina, ni nada. Y todos aceptan. El primero fue Estados Unidos, el segundo fue Guatemala, y ahí empiezan todos en la carrera para quedar bien con el amo. En este marco, el imperio, a la vez, como son tiempos ya no de dictaduras militares, sino de puja electoral, Trump en persona interviene en las elecciones de todos los países, de todos. Intervino en la de Argentina, donde en la segunda vez, la primera obviamente también alimentó a Milei, pero en la segunda, donde Milei iba a perder la elección, porque había realmente un momento de alza de la bronca por sus políticas, aparece Trump 3 días antes y dice,
directamente con el descaro que lo caracteriza, se sube a un avión, se baja del avión y dice un discurso letal, vamos a matar a todos los iraníes, vamos a invadir esto, vamos a hacer esto, y entre otras cosas dijo, bueno, si no votan a mi ley, si no votan los candidatos de mi ley, aténganse a las consecuencias. Le dice a los argentinos, mensaje a los argentinos y argentinas. Y si faltaba algo, la plana mayor de uno de los principales bancos norteamericanos, 24 horas antes de la elección, se instala en el Ministerio de Economía como diciendo, nosotros mandamos acá, las políticas son nuestras, así que voten porque de lo contrario están fritos. Y la gente se asusta, gente con bajo nivel de formación política, que también es uno de los grandes dramas de la izquierda continental, ha abandonado la formación política, además de que se ha desradicalizado la izquierda, campo popular me refiero, y la gente se asusta y vota a Milei, vota a los candidatos de Milei, y vuelve a ganar Milei por segunda vez. Después de mostrar que sus prácticas son prácticas para que la gente descienda a los infiernos. Lo mismo pasa en Honduras, donde aparece de la galera aparece Trump y dice, quiero que gane Afura, Tito Afura, nadie lo conocía demasiado, menos en el continente, y todo parecía que iba a ganar Ricky Moncada, que era la candidata al Partido Libre de la familia Zelaya, o en otro caso Salvador Narrala, que es un derechista democrático, todavía no es de extrema derecha, pero no, hubo fraude, por supuesto, nosotros estuvimos allí, no podíamos creer el fraude montado hacia la luz del día, y el discurso de Trump previo, diciendo tiene que ganar a Fur, se cumple a rajatabla. Entonces Ricky Moncada queda fuera del combate y a Salvador Narrala, que prácticamente había ganado la elección, se la quitan. Obviamente, eso es un esquema que se repite y se va a seguir repitiendo en cada uno de los países. Porque exactamente pasó en Colombia lo mismo, recientemente. Y exactamente pasó en Perú, lo mismo. Donde Trump dice, quiero que gane Keiko Fujimori, y si no tiene los votos para ganar, se hace el fraude que haya que hacer, y el candidato que se presenta en contra tiene que tener, para dar vuelta ese plan, tiene que tener masas multitudinarias en la calle y además apelando a todos los recursos de radicalidad para dar vuelta a eso y no lo hacen. No hay fuerza suficiente, se hace una movilización y al otro día ya está claro que gana quien dice Trump. Pasó, vuelvo a decir, en Perú, donde ya hay desde hace tiempo tropas norteamericanas, donde hay bases norteamericanas, donde además hay un presidente que fue presidente legítimo, que fue destituido e encarcelado injustamente, Pedro Castillo, que se pudo haber equivocado en muchas cosas, pero al lado de todo esto, al lado de quienes hoy van a gobernar, la hija del dictador Fujimori, que piensa exactamente igual que su padre, hay realmente un abismo. Y en Colombia, ¿quién conocía a Abelardo de la Espriella en el continente? Muy poca gente. Los colombianos, por supuesto que sí, pero lo tenían como un abogado de narcos, un hombre vinculado al narcotráfico, vinculado a la extrema derecha. Hubo otro payaso como Milei, es el Milei de Colombia, que enfrentaba a un candidato solvente, sólido, de ideas
no revolucionarias, pero sí de ideas de izquierda, un hombre que sufrió el terrorismo de Estado con su familia, Iván Cepeda, que lógicamente tenía que ganar Cepeda. Pierde en la primera vuelta, va a la segunda vuelta y la mano de Dios de Trump dice de la Espriella y gana de la Espriella. Aunque hubo un empate técnico, aunque hubo todo tipo de fraudes. Fíjense que hoy, tanto en Perú como en Colombia, se gana con los votos del exterior. ¿Quién controla los votos del exterior? ¿Quién puede imaginarse? Si ya cuesta controlar los votos en el país, imagínense quién controla los votos del exterior. Nadie. Se gana con esos votos. Ambos candidatos, Keiko y de la Espriella, ganan con los votos del exterior. Y obviamente Colombia, que ya con Petro no había podido eh, romper los lazos de dependencia, un Petro débil, que hizo lo que pudo, pero Petro débil y además con una actitud muy realmente miserable frente a las insurgencias, tratando de destruir el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, no negociar con el ELN, sino tratando de destruir. Cada vez que iba a Estados Unidos, Petro volvía y el ejército atacaba un campamento del ELN sin que el ELN haya atacado a nadie, y a la vez con la debilidad propia de los progres que no son capaces de imponer por voluntad política y movilización de masas los proyectos que se dicen que hay que llevar adelante y obviamente te gana la franja parlamentaria, que no la controlas y te las tira para atrás, aunque sea el proyecto más justo del mundo, para atrás. Entonces, bueno, después viene la derecha y pone todos sus proyectos, que es lo que va a ser de la Espriella. Y vienen con un discurso anticomunista de los años de la Guerra Fría, vienen a inventarse todo un enemigo que no existe y a generar un retroceso de los países realmente muy, muy, muy potentes, que para volver a recomponer la situación en un planteo, digamos, de algo más o menos que tenga que ver con ideas de justicia social, no digo ni de revolución, sino de justicia social, va a costar muchísimo, porque ellos no solamente avanzan y legislan esos avances reaccionarios, sino que además dejan todo el paquete atado y bien atado, como diría el dictador Francisco Franco en España. Y después viene, en algunos de los casos, por casualidad llega un gobierno de pseudo izquierda y está tan débil que no puede desatar el nudo. Y el paquete queda armado. Por eso que hay gobiernos, la mayoría de los gobiernos progresistas han aplicado la ley antiterrorista que en un momento se votó para perseguir disidentes o para perseguir rebeldes en cada uno de los países. Leyes antiterroristas que impuso Estados Unidos, pero que fue votada mitad y mitad por la derecha y por sectores llamados progresistas. Y así llegamos en este andar a algo que es tan atípico que a veces nos cuesta hablar de ello, que es lo que está ocurriendo en Venezuela. Obviamente, el imperialismo había puesto a Venezuela en la mira prácticamente desde que Chávez gana la elección en el 98. Siempre el gobierno revolucionario, bolivariano, chavista, tuvo al imperio detrás en el sentido de apuntándole y promoviendo su desestabilización y, si fuera posible, su caída. Lo intentó una y varias veces, no lo mataron a Chávez cuando lo secuestraron la primera vez allí en la Orchila, fue la única vez. En la Orchila no lo mataron porque se rebelaron algunos soldados leales al comandante.
Esa era la oportunidad. Le falló, el pueblo recuperó a Chávez, salió y echó a los golpistas, después vino el paro petrolero, después vinieron todo tipo de trabas, las guarimbas, asesinatos, crímenes de todo tipo, pero cuando hay una dirección política férrea, cuando hay una idea de hacia dónde se quiere marchar, en este caso el socialismo, eh, Chávez eh, dejó ahí un legado impresionante. Y después finalmente lo terminan matando, eso está claro. Finalmente lo matan, lo envenenan. Ya nos enteraremos cuando se desclasifican, como siempre, los documentos norteamericanos de la CIA y todo lo demás, con qué veneno lo mataron, pero lo mataron. Pero llega Maduro, porque Chávez deja realmente la transición bien ordenada, bien claramente ordenada, y llega Maduro y Maduro continúa esa política. En un momento más moderadamente, pero en otro momento radicaliza la posición, se da cuenta que hay que radicalizar, le da todo el calor y el apoyo a las comunas, como Chávez lo había pedido, comuna o nada, y construyen el poder popular necesario para que el país, además de las medidas que vienen desde arriba, se construya el poder popular desde abajo. Y en eso andábamos con el avance norteamericano contra Venezuela, primero hundiendo lanchas de todo tipo, tanto colombianas como venezolanas, argumentando que eran las lanchas de narcotráfico, acusando a Nicolás Maduro de ser el jefe del cártel de los soles, inventándose cárteles, inventando todo tipo de mentiras, pero sí matando y matando, matando con total impunidad. Ciento y pico de lanchas y gente muerta, la mayoría pescadores, porque además no dejaban ni rastros. Y los pocos sobrevivientes que quedaron contaban que no, nosotros íbamos con una carga de pescado. Y eso fue sucediendo hasta que ponen todo el cerco militar frente a Venezuela, portaaviones, los barcos, todo barco de guerra, lo mismo que están haciendo con Cuba hoy, y preparan el clima de seguir poniendo a Maduro como el gran narcotraficante y a la vez, de rebote, también pegarle a Petro, diciendo que también es cómplice de eso. Y un buen día, a pesar de que Nicolás Maduro ya y todo el mando chavista sabían que tarde o temprano iba a suceder lo que sucedió, y que teóricamente estaba todo preparado para la resistencia, sucede el 3 de enero. El trágico 3 de enero, donde entran eh, decenas y decenas de aviones y de helicópteros. Hay una resistencia heroica de la Guardia cubana y también venezolanos para que no se lo lleven a Maduro y finalmente se lo llevan a Maduro secuestrado junto con su compañera. Todos sabemos eso. Bombardean varios cuarteles. No hay resistencia militar. Nunca, todavía no sabemos la verdad plena de lo que pasó el 3 de enero. Todas son conjeturas, pero no hay resistencia militar. El argumento que da el ministro de Defensa y jefe militar hasta ese momento, Padrino López, es que no se podía luchar contra, no se podía levantar ni un helicóptero, algo raro, ¿verdad? Y dejan al heroico batallón cubano y venezolano combatiendo hasta la muerte. Más de 200 muertos, Maduro prisionero en Estados Unidos. Desde ese momento hasta ahora nunca más lo escuchamos. Las últimas palabras de Maduro: soy un prisionero de guerra. El que escuchamos, no escuchamos más. Algunos mensajes llegan. Sinceramente les digo, no parecen de Maduro.
hablan un lenguaje que Maduro es un hombre religioso, obviamente, no vamos a negar eso, pero habla en un lenguaje como un pastor. No sé si los mensajes los escribe Maduro, los reescriben, los interpretan, no se sabe, pero no parecen de Maduro, o por lo menos no parecen del Maduro que conocimos hasta el 2 de enero, hasta el 3 de enero a la mañana, no parece. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que evidentemente ahí hubo una derrota militar, no reconocida, pero una derrota militar, y viene ahí lo atípico. Todo indicaría en otro momento que si producir lo que produjo Estados Unidos ahí no era solamente para llevárselo a Maduro, sino para quedarse con el país que les interesa sobremanera, porque es el país del petróleo y el gas y el oro y los diamantes y todo lo que tiene Venezuela, aunque lo más rico que tiene Venezuela es su pueblo, todo lo demás es lo que le interesa al capitalismo, ¿no? La voracidad del dinero, el dinero, más dinero. Pero lo más rico que tiene Venezuela es su pueblo. Y comienza esta tipicidad donde el gobierno no cae, donde se nombra rápidamente una presidenta encargada, que es Delcy Rodríguez, y se forma un trío ahí, Diosdado Cabello, Delcy y Jorge Rodríguez, y todo pareciera que sigue normalmente, cosa que no se puede creer, que siga normalmente cuando vos tenés al presidente secuestrado, cuando ha pasado lo que pasó, y además cuando entra Estados Unidos a apoderarse del petróleo, que es lo que le interesaba. Pero no solo del petróleo, se lleva todo el uranio enriquecido que había, que venía desde la época de Chávez, eso. Empiezan a intervenir, la embajada norteamericana se convierte prácticamente en el centro del escudo de las Américas, empiezan a intervenir más allá de lo que diga Trump, porque Trump dice, somos amigos, nunca hemos tenido tanto cariño por los venezolanos, bueno, toda esa sarta de imbecilidades que dice Trump, pero sí hay una intervención. Algunos conocidos intelectuales venezolanos, chavistas, hablan de que es un protectorado, otros dicen que se hace lo que se puede, otra de las conjeturas es hay que aguantar hasta que noviembre, hacer tiempo hasta noviembre para que si Trump pierde en las elecciones, que ese es un argumento que se usa en toda Latinoamérica, dependemos de que Trump pierda en las elecciones para ver cuál va a ser el destino de nuestros países. No de nuestras propias fuerzas, no dependemos de nuestras propias fuerzas, dependemos de que Trump pierda en la elección. Y trágicamente, como una tragedia trae a la otra, aparece esta situación del doble terremoto, donde realmente es un golpe tremendo para el pueblo venezolano, doloroso golpe para el pueblo venezolano. Y claro, viene el tema de, como siempre pasa, los terremotos, bueno, los países, algunos hacen que ayudan, otros ayudan, vienen rescatistas de todas partes, los gobiernos reaccionarios mandan rescatistas, Venezuela obviamente los recibe, pero también manda rescatistas y mucho más Estados Unidos e Israel. Y ahí uno dice, madre mía, Estados Unidos ya estaba, obviamente. Ya el susto no lo sufrimos, ya lo habíamos sufrido, ya habíamos visto eh, la presencia de Estados Unidos ahí fuertemente. Aunque el gobierno diga que no, que controla todo. Y aparece Israel, con rescatistas, aparece con colonos que se disfrazan de rescatistas y con oficiales del ejército israelí que incluso se juntan con la presidenta encargada, incluso dan charlas. Oficiales del ejército genocida que todos los días mata en Gaza, en Líbano, en Yemen, en Siria, en la Venezuela, que gracias a Chávez y a Maduro rompió relaciones
definitivamente se planteó en su momento con Israel. Y no solo eso, sino que son condecorados, todos los rescatistas son condecorados, pero también ellos. Y se lleva la orden esta, la condecoración de héroes de Venezuela, los israelíes, que no vienen con una misión, sino con dos, y que no vienen por la propia, una ONG israelí, no, vienen porque Netanyahu dice que hay que ayudar a Venezuela. ¿Alguien le puede creer a Netanyahu o a Trump cuando dice, vamos a ayudar a Venezuela? Bueno, de alguna manera nos llega ese discurso, que sí, hay que creerles, siempre que te ayudan, y nosotros decimos, no, no vale todo, no vale, la solidaridad, decimos siempre, es la ternura de los pueblos, no vale cualquier solidaridad. El tipo que te está matando tu hijo no puede después decirte te voy a ayudar para pagar el entierro. No puede decir eso. No lo puedes creer, no lo puedes aceptar. Y ahí empieza otra cosa, ¿verdad? Empiezan los discursos por abajo, por arriba, dudar es traición, nada de crítica, no se puede criticar. Y nosotros decimos, la crítica es revolucionaria, no la crítica destructiva, la crítica de quienes, con todo derecho, por todo lo que hemos estado y estamos con la revolución bolivariana, tenemos que decir, esto nos gusta, esto no nos gusta. Y con eso no somos traidores ni somos... eh, los traidores son los que están pactando en todos los países con el imperialismo. Esos son traidores. Traidores son los que, pudiendo pelear, no pelean. En iguales son desiguales circunstancias. Irán también es atacado y podría no pelear, sin embargo pelea. Y ni hablar del imperialismo. Hasta esa sorpresa tenemos, que un país como Irán derrota al imperialismo y al sionismo en el campo de batalla bélica, que es la que más maneja, aparte de la económica. Bueno, tenemos un gobierno atípico. ¿Vamos a defender a la revolución bolivariana? Sí, la vamos a seguir defendiendo a la revolución bolivariana. Al pueblo bolivariano, a las comunas bolivarianas, por supuesto que la vamos a seguir defendiendo. Venezuela bolivariana es de nuestro lado, de los pocos países que nos quedan. Pero lo que está sucediendo hoy con la presencia norteamericana e israelí, decir que no pasa nada y que son amigos, tenemos todo el derecho de decir no nos gusta. Y por eso no nos vamos a convertir en traidores ni en contrarrevolucionarios. No nos gusta. El tiempo dirá, el tiempo va, siempre pone finalmente las cosas en claro. Pero lo que sí tenemos es confianza en el pueblo bolivariano. Confianza en todo lo que construyó Chávez y Maduro, que construyó la revolución bolivariana. Y vamos a trabajar como trabajan muchos compañeros y muchas compañeras para sostener que esa revolución no se caiga, para ayudar a que esa revolución siga siendo hermana de Cuba como lo ha sido siempre, o por lo menos desde que surgió el chavismo. Y ahí quiero terminar con esto, ¿verdad? Quiero terminar, por un lado, Nicaragua sandinista sigue en pie y sigue demostrando de qué lado está del mostrador, sigue demostrando más allá de los más y los menos que tienen todos los procesos, que Nicaragua sigue fiel al mandato del 19 de julio del 79, que ahora se va a cumplir un nuevo aniversario, pero sobre todo Cuba. Cuba que está en circunstancias muy difíciles, las más graves ocurridas desde el 59 hasta ahora, cercada por el imperialismo, llevada, llevado el estrangulamiento a tal manera que prefieren que se mueran todos los cubanos, pero no darles una gota de petróleo, ni dejar que otros se la den. Y ahí también entra algo que tenemos que criticar. ¿Por qué no hay
ayuda en petróleo a Cuba por parte de quienes pueden ayudar a Cuba. Obviamente no digo de imperialismo norteamericano, digo de los nuestros, de las grandes potencias nuestras. Porque no hay barcos petroleros que llegan. Llegan alimentos, llegan medicamentos, no todos los que México se está portando bien. Todos se portan bien. Digo, México, Brasil que también tiene que cuidarse porque seguramente Trump va a decir, quiero que gane Flavio Bolsonaro, Lula se va a tener que amacar ahí. Parece que lo está entendiendo y está planteando ya un giro a posiciones claramente antiimperialistas. Pero no llega petróleo de Brasil, no llega petróleo de México, no llega petróleo de Rusia, que un solo barco, no llega petróleo de China. No le van a pedir a Irán que mate petróleo, que está peleando contra los dos monstruos más grandes del planeta. Porque si no, sin duda, miren las toneladas de alimentos que mandó Irán. ¿Por qué no se ayuda a Cuba, que Cuba ha ayudado a todo el mundo siempre en las peores circunstancias? Y esto hay que debatirlo también, ¿verdad? No nos podemos quedar con, y bueno, no pueden. Bueno, el cerco no deja que lleguen los barcos. Todos sabemos cómo se mueven estas cosas en la política internacional. No basta más con discursos, no basta más con resoluciones de la ONU que no se cumplen. Hay que tomar medidas prácticas. Si hay que ayudar a Cuba, hay que ayudar a Cuba. Si Cuba necesita petróleo, hay que mandar petróleo. Los que pueden tienen que mandar petróleo. No decir, hay que ayudar a Cuba. Obviamente, los que están ayudando más son los pueblos, haciendo colectas, mandando placas solares, como siempre. Los pueblos sí, los pueblos sí. Son los pueblos los que se levantaron para solidarizarse con Palestina, son los pueblos los que pelean contra las guerras, pero los pueblos están sufriendo en cada país el embate, este mismo embate que sufre Cuba allí, con la diferencia que el pueblo cubano es heroico. Cualquier otro pueblo hubiera caído, cualquier otra nación hubiera caído, pero no ahora, hubiera caído hace 40 años. Y uno se pregunta, ¿por qué aguanta Cuba? ¿Saben por qué? Porque Cuba tiene ideología revolucionaria. Tiene ideas, sabe a dónde quiere ir y va. O por lo menos hace todo lo posible para ir. Porque desde el principio, cuando Fidel expropió las corporaciones que tanto mal le habían hecho a Cuba, ya marcó un camino. Ese camino se ha respetado rigurosamente. Desde Fidel a Díaz-Canel. Por eso Cuba aguanta. No son superhombres. Son gente formada políticamente. Son gente que sabe cuáles son los beneficios de la revolución y cuáles son los beneficios cuáles son los horrores de la contrarrevolución. Con esto quiero terminar. Es un momento duro, pero no imposible de vencer para los revolucionarios del mundo. No valen apelaciones a la depresión ni a la desesperanza. La única apelación que tenemos que hacer es a seguir luchando. Donde no podamos luchar y pasar a la ofensiva, resistir. Donde podamos pasar a la ofensiva y colarnos por un hueco, hacerlo. Pero no autoderrotarnos. Como hace el pueblo de Cuba, como hace el pueblo venezolano, como hacen todos los pueblos que están sufriendo este escarnio del sionismo y del imperialismo yanqui. Si seguimos pensando en clave revolucionaria, volvamos a Fidel, volvamos al comandante Che Guevara, cuando decía, en cualquier lado que haya una injusticia, tenemos que estar, tenemos que defender a esos pueblos, pero sobre todo, volviendo a Guevara, allí donde
se expresan posiciones reaccionarias, no dudar de que ni con el imperialismo, ni con el sionismo, ni un tantito así de confianza, y toda la fuerza para golpearlos como sea. Gracias, compás.